Muy buenas tardes, compañeros docentes, audiencia en general que hoy nos acompaña para el Departamento de Especialidades Técnicas y la sección curricular de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras. Es un placer abrir este espacio de intercambio de información en materia tributaria. Como es de conocimiento, hay nuevas legislaciones, las cuales deben de ser abordadas en las áreas contables y financieras en todos nuestros programas de estudio que mantiene la educación técnica profesional. Como es esta famosa ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, la 20580, una nueva ley que establece impuestos donde se incluyen las ganancias de capital, modificación a los salarios de la administración pública y otros temas relevantes que establece dicha ley. Asimismo, y en este momento nos encontramos nosotros como educación técnica remozando los nuestros programas de estudio. Estamos por presentar nuevos programas de estudio para toda la comunidad de la educación técnica. Ante esta situación se han identificado necesidades de capacitación para los docentes para que puedan tener contenidos propios y particulares en cada una de las especialidades técnicas mencionadas. Por lo que de una manera muy acertada, la Asesoría Nacional de Contabilidad, en coordinación con la sección, establecieron contacto con el Ministerio de Hacienda, particularmente con la Subdirección de Educación y Cultura Fiscal, para desarrollar estrategias que nos permitan llegar al docente con nuevos contenidos en materia de reforma fiscal, según las leyes vigentes en materia tributaria y necesarias para desarrollar de la mejor forma los nuevos contenidos establecidos en estos programas de estudio. Se han identificado algunas áreas que estas las vamos a atender mediante webinar, el cual nos permite llegar a todos ustedes, a todos los docentes del país, de una manera más directa, más práctica y más funcional, compartiendo la misma información con todos, atendiendo aquellas consultas que ustedes consideren pertinentes. Estas áreas van a estar enfocadas en lo que es la parte contable, en lo que es la parte de finanzas y en lo que es la parte de aduanas. Dentro de los temas a desarrollar tenemos lo que es la introducción al impuesto y a la cultura fiscal, aspectos básicos del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, impuestos sobre la renta, conceptos generales, generalidades del impuesto sobre el valor agregado y lo que es el régimen de tributación simplificado. Para la participación en estos webinarios se está enviando convocatoria por parte del despacho del Viceministerio Académico y también serán comunicados por medio de las redes sociales del Ministerio de Educación Pública. De antemano agradecemos el aporte y colaboración a los funcionarios del Ministerio de Hacienda y el trabajo conjunto de doña Yenori Méndez y Rocío Quiroz para que estas actividades se empiecen a ejecutar. Les deseo una excelente jornada de trabajo. Muy buenas tardes y quedamos a disposición de todos ustedes, los docentes de la educación técnica, a disposición para atender aquellas consultas que ustedes consideren oportunas y necesarias. Adelante, doña Yenori. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, estimados compañeros. Un placer poder reunirnos hoy en esta tarde lluviosa, increíble, el aguacero que está cayendo. Para nosotros un honor poder trabajar y haber creado esta alianza realmente con el Ministerio de Hacienda. Este trabajo hemos venido planeándonos alrededor de aproximadamente un año. Es un producto del esfuerzo de doña Marisol Cubero Cárdenas, de las compañeras del Ministerio de Hacienda, de mis jefas, doña Rocío Quiroz y doña Joyce Mejías, además de mi persona.
Para estos efectos es necesario, compañeros, aclararles, vamos a tener 5 webinarios este año. De aquí a lo que resta, para que finalice, vamos a estar abordando el día de hoy todo lo que tiene que ver con la introducción a los impuestos y la cultura fiscal. Si Dios quiere, nos volveríamos a ver el 29 de mayo, pues bendito Dios, ¿verdad? 29 de septiembre, si Dios quiere, o sea, la otra semana. Y vamos a trabajar el tema de código y normas y procedimientos tributarios. Posteriormente nos veríamos el 12 de octubre para desarrollar el tema de impuestos sobre renta. Para ir finalizando, nos veríamos el 2 de noviembre, si Dios quiere, para abordar el tema de impuestos sobre el valor agregado, y finalizaríamos el 7 de diciembre con el tema de régimen de tributación simplificado. Siendo así, compañeros, yo estoy muy complacida, muy contenta y muy agradecida con Dios por haber logrado este tipo de alianza. ¿Quién mejor para nosotros que sea el mismo Ministerio de Hacienda y sus especialistas, los personeros que están empapados en el día a día en toda esta cuestión de la reforma fiscal, quienes trabajen de la mano con la Asesoría Nacional de Contabilidad y quienes a su vez sean los que los capaciten a ustedes? Hoy, por ejemplo, vamos a trabajar, nos van a acompañar 4 funcionarios o 4 personeros del Ministerio de Hacienda. Doña Daniela Chacón Blanco, que es la que va a trabajar hoy con ustedes, es la que va a abordar el tema de la introducción a los impuestos y la cultura fiscal. También vamos a trabajar con Adriana Contreras Matarrita, don Renato Pacheco, doña Maribel Núñez, y todos ellos, conforme se van desarrollando los webinarios, van a tener sus diferentes participaciones. Hoy es un poco, por favor, siéntense cómodamente, disfrútenlo. Hoy es un poco más de contextualización, de historia. Todos nosotros somos docentes, vamos a desarrollarnos pues en el nivel 1, en el nivel de conocimiento. Vamos a tratar temas de características, tipos, historia, evolución, para ir procesualmente incrementando el nivel de aprendizaje hasta llegar a lo que me imagino que es lo que todos queremos escuchar, que es el famoso IVA. Siendo así, entonces, agradecerles el espacio. Doña Daniela es la subdirectora de Educación y Cultura Fiscal del Ministerio de Hacienda. O sea, es una persona de mucho peso y de mucha autoridad en el tema, y es la que va a colaborar hoy con nosotros. Entonces, tengan todos un buen día y los dejo con doña Daniela Chacón Blanco. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para nosotros, para el Ministerio de Hacienda, compartir con ustedes esos espacios, agradecer al Ministerio de Educación Pública, a la Asesoría Nacional de Contabilidad, por esta apertura que ha tenido ahora en compartir con ustedes estos temas, de darnos esta posibilidad. Como decía doña Joyce y doña Yenori, este es un primer acercamiento, un tema general, básico, sobre esa introducción a los impuestos. Voy a compartir en este momento la pantalla para iniciar con la presentación y posteriormente desactivo el video. Entonces, agradecerles, como decía doña Yenori, pónganse cómodos. Esta es una parte introductoria, una parte general, las bases de cómo está estructurado un poco nuestro sistema tributario, cómo están organizados un poco los impuestos, para después entrar ya en temas más técnicos donde estarán participando otros compañeros de la Subdirección de Educación y Cultura Fiscal.
Ok, entonces este sería el tema introductorio a los impuestos. Es una primera mirada sobre esos impuestos, aspectos básicos que debemos ir interiorizando nosotros, ¿verdad? Como docentes, siempre yo les explico que los impuestos tienen dos miradas. En este caso de nosotros en particular tenemos tres miradas. Una mirada hacia el ciudadano, de aquello que definitivamente nos corresponde como ciudadanos cooperar, ¿verdad? Y colaborar con el Estado. Una mirada cuando nosotros tenemos una actividad económica, en este caso sería la mirada del contribuyente, y para nosotros en particular esa mirada como docente, como esa persona que está transmitiendo un conocimiento, que está también formando a esos estudiantes en un tema tan importante y tan necesario para el país, ¿verdad? Y, por supuesto, entonces, la relevancia de cómo trabajamos ese tema, un tema que es árido, un tema que es en alguna medida difícil. Estamos en un proceso de cambios, ¿verdad? La recién aprobada reforma fiscal, y ahí hay que ir pues acomodándose a los temas porque van poco a poco adaptándose, ¿verdad? Y van poco a poco introduciéndose. Estamos todavía en proceso de que vayan introduciéndose partes de la reforma que tienen fechas específicas para iniciar a ejecutarse. Entonces, seguimos aprendiendo. El tema de los impuestos es un tema que tenemos que acostumbrarnos, es un tema de aprender siempre, aprender todos los días, de estar muy pendientes de la página del Ministerio de Hacienda, de estar muy pendientes del Facebook, de todo lo que va saliendo, ¿verdad? Ahora tenemos unas nuevas circunstancias y probablemente de ahí saldrán pues otras medidas. Entonces, eso es sumamente importante que ustedes lo tengan presente. La confianza y la generación de capital. Acá es un poco pensar nosotros y reflexionar un poco de la riqueza del país y sobre todo pensar en cómo queremos a Costa Rica, ¿verdad? La riqueza de un país dice que se nutre por 5 tipos de capital. En eso tenemos capital natural, que Costa Rica es uno de los países que tiene mayor diversidad, ¿verdad? A nivel de flora y fauna. Tenemos la isla del Coco, que es sumamente rica, hay especies endémicas, especies que son de la zona. Tenemos el capital financiero, que aquí lamentablemente es donde nuestro país está bastante delicado, por no decir que todavía en cuidados intensivos, y donde requerimos un esfuerzo país, un esfuerzo de todos los costarricenses para continuar teniendo el país tan bonito que tenemos, ¿verdad? Hay que hacer un esfuerzo económico porque financieramente estamos un poco comprometidos. Capital tecnológico, si bien nuestro país no es gran desarrollador de tecnología, sí es un país que nos ha permitido a través de esta modalidad ahora en las circunstancias de la pandemia, pues llegar a poder tener clases virtuales, ¿verdad? En alguna medida. Y también la preparación de nuestros ciudadanos, la preparación de nuestros estudiantes permite que acá puedan venir a establecerse ciertas empresas que se desarrollan en capital para exportar, ¿verdad? En capital tecnológico. Y capital humano es eso que nos toca como ciudadanos. Y aquí es un poco complicado hablar del tico, ¿verdad? Hay particularidades del tico que son muy buenas, una persona solidaria, un ser humano que es sentido cuando le pasa algo al otro, ¿verdad? Cuando hay que ayudar, por ejemplo, en circunstancias muy delicadas como el huracán, como ahora la pandemia, pero también somos un poco individualistas y ahí hay que ser muy conscientes de que nosotros somos los que construimos el país y somos los que sostenemos el país, ¿verdad? A veces, si las circunstancias no me tocan a mí directamente, uno se hace como decimos en tico, el loquillo, ¿verdad? Pero sí es importante reforzar ese capital humano que estamos formando, ese capital humano que está pasando por nuestras manos y que salga el mejor ciudadano posible, ¿verdad? Un ciudadano comprometido con los requerimientos de su país en todos los sentidos, en sentido social y en sentido económico. Y precisamente eso es lo que construye el capital social. Aquellos países que mayor nivel de capital social y humano han alcanzado, pues son países que tienen una cultura, ¿verdad?, bien arraigada en muchas cosas, ¿verdad? En respeto de los bienes públicos, en respeto del espacio público, en el respeto del otro, y ojalá podamos todos aportar un poco para construir cada día mejor ese capital social. Los valores son sumamente importantes en el tema tributario, ¿verdad? Y aquí tenemos cómo es ese empresario, cómo queremos que sean esos profesionales que estamos formando, esos futuros contadores, si queremos que sean activos de la sociedad,
que sean empresarios profesionales que estén dispuestos a invertir en el país, y este tema tan sensible del cumplimiento adecuado y el cumplimiento responsable de los impuestos, ¿verdad? Que estemos realmente comprometidos con ese aporte que nos corresponde, o lo contrario, que es lo que nos afecta muchísimo, ¿verdad? Los pasivos de la sociedad, aquella persona que espera que el Estado le resuelva todo y que más bien busca esos portillos que lamentablemente tiene la ley, a pesar de todos los esfuerzos que se han ido realizando, para buscar su lucro, su lucro inmediato, pero ese lucro, porque por supuesto que para eso tenemos una empresa, para tener una ganancia, pero donde es el provecho máximo, ¿verdad? Sin ese aporte que nos corresponde. Entonces es muy importante que cuando estemos formando estudiantes, sobre todo en el tema contable, que ellos tengan la claridad del proceso tan importante que van a tener en sus manos, llevar las contabilidades de las empresas, hacer las cosas correctamente, sobre todo ahora que la ley ha incorporado mecanismos para que también el contador tenga una cuota de responsabilidad, ¿verdad? Entonces es importante eso, que los chicos puedan hacer las cosas correctamente, que tengan el conocimiento para poder llevar a cabo bien todos los trámites tributarios y contables, porque no hay nada mejor que dormir, ¿verdad?, con la conciencia tranquila. Y aquí siempre que hablamos a nivel de educación fiscal es importante esos valores que vayan a propiciar lo mejor para el país. Aquí podemos hablar del compromiso social, podemos hablar de la solidaridad y sobre todo a nivel de impuestos de la responsabilidad, que es muy importante. Y bueno, los valores son los que van a regular nuestra conducta humana, son en general aceptados, ¿verdad?, de manera universal, van a favor de la vida y la conservación del ser humano. Pero para que una sociedad funcione de verdad, todos tenemos que ponernos la camiseta. Y en el sentido de tributación, del pago de los impuestos, es un valor sumamente importante de esa responsabilidad, del respeto a las leyes, ¿verdad?, del seguimiento a ese marco regulatorio que en general pues regula la vida en sociedad, ¿verdad? Porque no solamente el tema de educación fiscal, no solamente es el tema de tributos, es un tema, como les decía ahora, el respeto a los bienes públicos, que también lo vamos a ver, que también eso nos afecta como sociedad, si hacemos un uso inadecuado de esos recursos públicos. ¿Y por qué educación fiscal? ¿Qué nos interesa en general en las acciones de educación fiscal? Precisamente formar ciudadanos que sean más participativos, ciudadanos que no se limiten únicamente a realizar el voto, que sean cuidadosos de los bienes públicos, de esas oportunidades que el país nos brinda, sobre todo ahora que estamos en una situación tan crítica, ¿verdad? En el caso de los chicos, un ejemplo un poco lamentable, de ahí el chico que pereza ir al colegio, que pereza ir todos los días, levantarme temprano, ahora estamos en casa, quizás ese chico esté extrañando levantarse temprano e ir al colegio, ¿verdad? Y esa oportunidad que el país hace como país, como esfuerzo, el esfuerzo tan grande que ha hecho el Ministerio de Educación Pública para poder continuar llegando a esos estudiantes, ¿verdad?, con el tema de la educación a pesar de la circunstancia en que estamos viviendo. También que es importante en la educación fiscal, que esa persona, que ese ciudadano sea partícipe, que modifique aquellas conductas que le cuestan caro al Estado. ¿Qué le cuesta caro al Estado? No pedir un comprobante electrónico cada vez que compramos. ¿Qué le cuesta caro al Estado? No cuidar los bienes públicos, no hacer un buen uso del recurso público, de la educación que es tan valiosa, no aprovechar esa oportunidad que tenemos como país donde la educación es pública, gratuita, ¿verdad?, y obligatoria para nuestros estudiantes. En Costa Rica tenemos un país privilegiado, tenemos educación técnica, educación académica, educación bilingüe. Los chicos de los colegios agropecuarios, en colegio técnico, los chicos tienen la oportunidad de salir ya con una especialidad que les da la posibilidad de tener ingreso a un primer trabajo y a generar un primer ingreso para sus hogares. Eso es sumamente importante y es importante que los chicos y que nosotros se lo transmitamos a ellos, esa importancia y ese esfuerzo que hace el país, que decidió invertir en educación y no invertir, por ejemplo, en ejército, ¿verdad? Y que por eso somos reconocidos a nivel mundial. Y que seamos vigilantes de cómo se invierten los impuestos también. También es importante que nosotros como ciudadanos activos estemos pendientes de qué está haciendo el gobierno, cómo está administrando, ¿verdad? Un ciudadano integral.
Y la cultura fiscal precisamente es ese conjunto de normas, ¿verdad? De reglas que nos hacen cumplir como adulto esa cultura democrática. ¿Qué se espera de esa ciudadanía? Que sea consciente de los efectos del incumplimiento, que son negativos para la sociedad, para todos nosotros. Entre más incumplimiento se dé, entre más evasión se dé, menos recursos tenemos para el Estado. Y en este momento, pues, qué más ejemplo que la situación que tenemos, que es bastante crítica a nivel de recursos que tiene el Estado. Que identifique y repruebe y actúe en contra de las prácticas evasoras. Que en la medida de lo posible nosotros no nos prestemos para evadir. Al final de cuentas, eso se nos devuelve a nosotros en menos recursos. Que pueda tener una posición crítica y participativa frente a los requerimientos tributarios que requiere el Estado, ¿verdad? Sobre todo hoy que requerimos un esfuerzo mayor de todos. Educación fiscal no solamente es explicar por qué y para qué se deben pagar los impuestos. Educación fiscal también es desarrollar una serie de actitudes de responsabilidad y de compromiso frente al bien común. Como les decía, algo tan sencillo como solicitar el comprobante electrónico, ya eso es un gran aporte para el Estado. Eso nos garantiza que ese dinero que cada uno de nosotros pagamos por el impuesto al valor agregado, efectivamente, la empresa, la tienda donde compré, deba trasladarlo al Estado. Que toda sociedad sea financiada mediante el correcto aporte económico de los miembros que la componen, ¿verdad? Eso es importantísimo, todos en una cuota, como se los decía, ciudadanos, contribuyentes, de acuerdo a sus escalas, vamos a tener que contribuir con el país. Quien evade sus obligaciones tributarias retiene una parte de recursos que en realidad son para el beneficio propio y para el beneficio de toda la sociedad. Por eso es que cuando vemos que en IVA, cuando hay evasión en el impuesto al valor agregado, en no presentar la declaración o no pagar, no estar al día, o no entregar facturas electrónicas, la sanción es tan fuerte, ¿verdad? Puede llegar al cierre del negocio, porque no es la plata del dueño del negocio, es la plata de todos los costarricenses que están aportando y que esta persona pues está haciendo un uso diferente. Esta responsabilidad cívica y social de contribuir con el desarrollo y bienestar del país en realidad nos corresponde a todos, ciudadanos, empresarios, profesionales independientes, asalariados en alguna medida. Y está enmarcado en el artículo 18 de la Constitución Política, que nos dice: los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos. Entonces, si lo vemos así, en realidad estamos hablando de un deber constitucional, ¿verdad? Ya desde nuestra Carta Magna nosotros tenemos una gran responsabilidad y bueno, en algunos momentos en charlas abiertas nos han dicho, ¿y los extranjeros? Sí, los extranjeros también. Ellos en el artículo 19 se amplía esta responsabilidad para aquellas personas que vienen a radicarse en el territorio costarricense. ¿Para qué existe el Estado? Esto es muy importante cuando hablamos de impuestos. El Estado existe para satisfacer las necesidades de una sociedad. Regula esas conductas por medio de normas, ¿verdad? Como les decía, normas a todo nivel, tributario y en general. Y aquí pongo un ejemplo con el tema del respeto a las normas de tránsito. A veces no dimensionamos la repercusión que puede tener simplemente no respetar un alto, un accidente. Si la persona lamentablemente muere, pues ahí quedó. La familia lo llora y es muy triste y como les digo es un ejemplo muy directo, pero ¿quién irrespetó esa señal de tránsito? Yo. Si esa persona al final de cuentas en el accidente queda con un problema de salud permanente, entra el Estado a colaborar, ¿verdad? Y ya se activan una serie de mecanismos. ¿Y fue el Estado el que lo provocó? No. Fue la persona. Entonces aquí es muy importante el respeto a esas normas y ser conscientes de cuáles son las repercusiones que tienen mis acciones en la sociedad. Y por supuesto, el Estado existe para proteger los principales intereses de la sociedad. Deberes del Estado así en general que a veces los damos por sentados, sobre todo en nuestro país, que es un país, ¿verdad?, de derecho, el derecho a la educación. Y como les decía, Costa Rica es un país
privilegiado en el tema de educación. Nosotros encontramos escuelas en cualquier rincón de nuestro país, aunque sea una escuelita o un colegio unidocente, pero tenemos un acceso a la educación. En los chicos que están en las zonas fronterizas, muchas veces vienen del país vecino a recibir las clases acá en Costa Rica. A nivel de colegios, lo que les explicaba ahora, tenemos colegios académicos, colegios técnicos, colegios bilingües, colegios agropecuarios. En realidad hay una gama de posibilidades. Yo siempre lo digo, el chico que no quiere estudiar, pues tiene que tener una situación, ¿verdad?, muy, muy crítica, porque el Estado pues sí hace un buen esfuerzo para poder garantizar esa educación a los estudiantes. Igual a nivel de universidades, tenemos 5 universidades públicas. A nivel de salud, en este momento pues hay todo un despliegue de recursos del Estado para poder garantizarnos la salud y un adecuado manejo de esta situación tan crítica que estamos viviendo a nivel mundial, ¿verdad? Pero tenemos hospitales, clínicas, EBAIS. A nivel de caminos, carreteras, de infraestructura, quizás es donde no alcanzan todos los recursos, pero bien el país ha hecho sus inversiones. Lo podemos ver ahora con las inversiones que están haciendo en carreteras. Muchas de las rotondas se han ido ampliando para hacer pasos a desnivel, porque la flotilla vehicular, ¿verdad?, ha aumentado bastante. También a nivel de emergencias, el Estado requiere tener un fondo en caso de emergencias. Lo hemos visto en los huracanes, ahora más claro con la pandemia. Esto abarca desde todo, bomberos, ambulancias, temas de rescate, etcétera. También el Estado invierte en recreación. O sea, si vemos al Estado como una gran familia, hay un montón de rubros que el Estado debe cubrir. Aquí tenemos parques, áreas de juego, las villas olímpicas. A nivel de seguridad, todo lo que es policías, cárceles, seguridad comunitaria. También en toda esta parte tiene que el Estado invertir. Esta es una distribución del gasto del 2018, es lo más reciente que tenemos. Esto nos lo facilita el Ministerio de Hacienda, consolidación del gasto. Y aquí podemos ver que el rubro más amplio, el rubro que se nos lleva la mayor parte de este presupuesto, es los servicios económicos. Precisamente eso es la deuda. Después de ahí, el segundo punto es el del 16%, eso es educación. El segundo rubro más importante a nivel de gasto, que en realidad es una inversión, es educación. Continuamos con el 14%, que es la protección social, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con ayudas y bienestar. El 13% es salud. Entonces, en realidad, después de deuda, los rubros siguientes más importantes son esos rubros que están dirigidos a la sociedad, a facilitar servicios, bienes y servicios para toda la sociedad. El 8% que tenemos serían servicios públicos en general. Después vamos con 5%, que ahí tenemos el orden público y seguridad, y también tenemos vivienda. Y los más pequeñitos serían servicios recreativos, culturales y religiosos, y tenemos protección del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, esos son a grandes rasgos la distribución del gasto que tenemos. ¿Qué instituciones se benefician de los impuestos? En realidad, si nosotros no logramos recaudar los impuestos, pues no llega recurso para todas las instituciones. Y aquí tenemos a nivel de ministerios una lista, ¿verdad?, bastante extensa. Ustedes lo pueden ver acá: Ministerio de Educación, Salud, Seguridad, Cultura y Juventud, Agricultura y Ganadería, Trabajo, el Ministerio de Economía, el propio Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera, el MOP. Tenemos otras instituciones, otros órganos, como por ejemplo, bueno, el Fondo Nacional de Becas, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, tenemos también el INA, el IMAS, tenemos las municipalidades, la caja, hay una parte que también se va a la caja, las juntas de educación de los centros educativos que administran los centros educativos y los colegios también reciben fondos del Estado, teatros, museos. En realidad, dimensionemos cuánta recaudación tenemos que tener nosotros para poder mantener todas estas instituciones, ¿verdad? Y en realidad están destinadas para atender alguna necesidad de la sociedad. Entonces, la responsabilidad es bastante grande. Los bienes públicos están establecidos para uso de los habitantes, ¿verdad? Están destinados por ley de modo permanente. Esto no se le puede atribuir a ninguna persona, ¿no? Son de uso público, son inalienables, imprescindibles
e inembargables y están a disposición de los ciudadanos. Y es responsabilidad de nosotros hacer un uso adecuado de ellos. Aquí nosotros cuando trabajamos con los estudiantes siempre hacemos énfasis en cuidar el colegio, en cuidar el centro educativo, en cuidar la escuela, los recursos que nos están dando para poder aprender, para poder formarnos. Algo tan sencillo como el pupitre. Si vienen las nuevas generaciones, los chicos que vienen también van a necesitar su pupitre para poder sentarse y recibir clases. En este momento, hacer un uso adecuado de los recursos que se están entregando para que puedan estudiar desde la casa, que en la medida de lo posible puedan conectarse para que puedan recibir clases y puedan seguir formándose. Los bienes públicos los proporciona el Estado para satisfacer precisamente necesidades de la sociedad. Se financian con el aporte de todos los ciudadanos. A veces se nos olvida porque no tiene mi nombre, Daniela Chacón, entonces no importa, no cuido el centro educativo, no cuido la biblioteca, no cuido los libros, no cuido la computadora porque no es mío. Sí es mío. Es mío y es de todos. Entonces hay una mayor responsabilidad de cuidar ese bien público. Y nos pertenecen, por supuesto, a todos los costarricenses. Y aquí hay que hacer bastante énfasis con los estudiantes cuando estamos formando, que ellos también sean cuidadosos del uso de esos bienes públicos. Vamos a hacer acá una primera pausa para ver un video. Entonces voy a compartir el video. Y los compañeros, por favor, me verifican si tenemos audio. Lorenzo Miraglia, servidor, ¿puede atenderme un momento? Voy a ponerlo desde el inicio. Lorenzo Miraglia, servidor, ¿puede atenderme un momento? ¿Cómo no pase? Tome asiento. ¿En qué puedo servirlo? Hace muchos años que se dedica a este negocio, ¿verdad? Ya perdí la cuenta. ¿Qué comisión cobra? El 10%, como todo el mundo. De modo que si yo le mando 20.000 pesos en mercaderías, me quedo con 2.000. De estas operaciones hago 40 por semana. Gracias por el dato. ¿El señor Quintero? No, inspector de réditos. ¡Ah! ¡Espionaje! Vengo a ver sus libros. No tengo. ¿Y dónde lleva la contabilidad? Aquí. ¿Con qué bancos opera? Con ninguno. Mi plata la guardo allá. Todas maniobras premeditadas para eludir los impuestos. Se equivoca. Es una cuestión de principios. Yo no tengo por qué regalar lo mío. Usted no regala nada. El Estado devuelve el dinero a los contribuyentes. No me diga. ¿Y puedo saber de qué manera? En servicios públicos, los hospitales, por ejemplo. Gozo de excelente salud. No tengo por qué contribuir a mantenerlo. Construye puentes y caminos por los que circula todo el mundo. Tampoco los uso. Nunca salí de Buenos Aires. Por lo que veo, usted es un ser antisocial. Como a usted le parezca. De acuerdo a sus declaraciones, este año tendría que pagar alrededor de 20.000 pesos. 20.000 pesos que servirían para ayudar a mucha gente. Pero usted es un egoísta que se ríe de todo eso. Ah, ¿usted cree que a mí no me importa nada de los demás? Claro que no. Por eso no paga los impuestos. Venga doña Asunción. ¿Con qué plata instaló este puesto? Don Lorenzo, delante del señor, justamente quiero que el señor se entere. Sí, con un préstamo que usted me hizo. ¿A cuánto asciende el monto de dicho préstamo? A 25.000 pesos. Ni uno más, ni uno menos. A partir de este momento no me debe nada. Ay, no. Bromas no. Usted no puede jugar con mi pobre corazón indefenso y viudo. No estoy jugando, hablo en serio. ¿Cómo me va a regalar tanta plata? Es mi contribución al bienestar social. ¿Cuánto dice que me toca pagar este año? 20.000 pesos. Muy bien. El Estado me queda debiendo 5, pero se los perdono si estamos a mano. Usted no puede manejar los impuestos por su cuenta. Ah, no. ¿Y qué quiere, manejarlos usted? No. Con mi plata hago lo que me da la gana. Usted es un loco. Y usted un avivado. Ya nos volveremos a ver. ¿Cómo no? Cuando guste. Lo que no va a haber nunca es un mango mío. ¿Qué está pareciendo?
Lorenzo, esto le puede traer un lío. No me importa, aunque vaya a la cárcel. Si quieren doy sangre, un brazo, un ojo, pero impuesto no pago. Es más fuerte que yo. Me puede prender. ¿En qué puedo serle útil? Le advierto que esto no va a seguir así. Hace un año que ando detrás suyo. El Estado lleva gastado en sueldos míos más de lo que usted debe. Así que me quieren cobrar a mí para pagarle a usted. Rebúsquesela por otro lado. Yo no mantengo a nadie. Va a pagar aunque no quiera. He venido a hacer una investigación. Usted a mí no me investiga nada. Antes le prendo fuego al negocio. Está burlando la ley. Lo vamos a meter preso. Mándeme a Sierra Chica si quiere a picar piedra. Cualquier cosa, pero yo no pago. No me voy de aquí sin antes revisar su papel. Usted se manda a mudar ahora mismo porque yo lo he hecho. ¡Fuera! Ya oí los cantitos. Tenías que ir vos para que ganaran esos pataduras. Lorenzo, vení un momento. Decía, Aquí tenés la liquidación del último trimestre. Pagado todo, quedan 42.000 pesos. tú para eso me llamas. Saca para la casa, para tus gastos y el resto guardarlo ahí. Ah, pero en efectivo, ¿eh? Nada de depósitos. Buenas tardes. Usted otra vez. ¿Cómo anda esa salud, señor Miraglia? Mejor que nunca y espero que no venga a estropeármela. Por favor, no empiecen a discutir. Al contrario, señora, vengo a ahorrarle un disgusto. Si usted no arregla hoy mismo su situación, tengo orden de pasar el expediente a la Oficina de Asuntos Legales. Por mí puede pasarlo a la Suprema Corte. Mire que con los abogados no se juega. Además, se han conseguido comprobantes de operaciones hechas por usted. A ver. Creo que hay algunos delatores, pero se me frega. Ustedes tendrán pruebas, pero yo no tengo un solo centavo a mi nombre. Se van a quedar con las ganas. ¡Hijo! ¡Rabanito! Lo picó, Lorenzo. Lo picó y es venenoso. ¡Calmate! ¡Hace algo! Vengan conmigo. Doctor, ¿cómo está? Ha sido una gran suerte el traerlo enseguida. Lo demás lo hicieron el pulmotor y la transfusión de sangre. Puede estar contento, amigo. Doctor, Sí. yo sé que lo que han hecho por mi hijo no tiene precio y que además no se puede pagar porque aquí no se cobra. Pero por lo menos quisiera gratificar al que dio la sangre que lo salvó. Vaya a saber quién es. ¿Cómo? ¿No lo conocen? No. El que da su sangre no sabe cuándo va a ser utilizada ni a quién va a salvar. Es una persona generosa a la cual lo único que le interesa es hacer el bien y ayudar a sus semejantes. Agradézcaselo desde el fondo de su corazón y para él será suficiente. Ya sé lo que está pensando. Vaya mañana por mi escritorio que voy a poner los impuestos al día. Lorenzo Miraglia. Bueno, ese video es un video un poco para reflexionar, ¿verdad? Es un video bastante viejillo, incluso es argentino, pero vean que la situación pues se mantiene en el tiempo. Nosotros podríamos pensar, sí, yo para qué quiero los impuestos, tengo mi casa en un lugar privado, solo uso servicios privados, tengo a mis hijos en colegio privado, pero es importante que reflexionemos en qué momento alguno de nosotros, por alguna circunstancia, nos hemos visto beneficiados por los impuestos, ¿verdad? Y por ahí hay un punto muy importante, sobre todo nosotros, ¿verdad? Donde, pues, recibimos mes a mes algo muy importante y muy necesario para nosotros, que precisamente viene de la recaudación de impuestos. Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos esa conciencia y reflexionemos de ese aporte tan necesario que requerimos, que el Estado requiere de parte de nosotros, de todos los ciudadanos. Entonces ahora vamos a entrar a ver
un poco cómo hace el Estado para cubrir con esos requerimientos, con esas necesidades, de dónde sale ese dinero, qué tanto está relacionado el tema de los impuestos, cuántos son, ¿verdad? Porque en eso hay que tener mucha claridad qué nos corresponde pagar según nuestras circunstancias. Entonces, aquí es donde entramos con esa primera introducción, ese primer acercamiento de cómo están distribuidos los impuestos y qué es lo que carga o qué es lo que grava cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace el Estado para cumplir con sus deberes? Necesita definitivamente de los impuestos. Es una potestad del Estado, esa facultad que tiene para crear, suprimir impuestos. Y acá es importante que los impuestos no los crea totalmente Hacienda. Hacienda propone, pero esto definitivamente tiene que ir a la Asamblea Legislativa. Son los señores diputados los que aprueban eliminaciones, modificaciones o creaciones, ¿verdad? Y aquí sale, se manda una propuesta, pero al final de cuentas eso puede tener ciertas modificaciones precisamente por la discusión o la generación a la que lleguen los señores diputados. Entonces muchas veces Hacienda pide una cosa y sale otra. Pero sí es importante tener esa claridad. A veces, en general, sobre todo la ciudadanía, cree que es Hacienda mismo quien los aprueba, pero no, los crea la Asamblea Legislativa. Hacienda recauda y administra. ¿Cómo se financia el Estado? Bueno, la obtención de los ingresos para realizar ese gasto, precisamente para satisfacer las necesidades públicas. Toda actividad financiera debe definirse como un conjunto de elecciones o decisiones económicas que se materializan al final de cuentas en la realización del gasto de esos ingresos para realizar un gasto público. La ley del presupuesto, el presupuesto es una ley, tiene fuerza de ley. El Ministerio de Hacienda viene y junta todos los presupuestos de los ministerios y presenta un documento a la Asamblea Legislativa para que sea aprobado. El Ministerio de Hacienda tiene que defender ese presupuesto, cuáles son las líneas. En los últimos presupuestos han venido recortes muy fuertes por la situación económica en la que está el país, ¿verdad? Entonces eso es importante también tenerlo claro. Y el gasto público es toda la salida de dinero, esa erogación dineraria que hace el Estado en virtud de ley para cumplir con sus fines. Y aquí siempre tiene que haber un balance y ir de la mano ese plan presupuesto. Entonces, Ministerio de Educación Pública, ¿qué pidió? ¿Cuánto pidió? ¿Y para hacer qué? Ministerio de Hacienda, ¿cuánto solicitó? ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Verdad? Entonces, ahí va de la mano ese plan presupuesto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con ese dinero? Y es sumamente importante la inversión y el uso adecuado que hacen las instituciones de esos dineros. El recurso público es toda esa cantidad de dinero percibida por el Estado y demás entes públicos cuyo objetivo principal es financiar los gastos públicos. Clases de imposición. La capacidad contributiva. Aquí entramos en un tema ya un poquito más técnico. ¿Cómo se grava los impuestos? ¿Cómo se grava esa capacidad contributiva? Cada ciudadano va a pagar tributos en relación a su poder económico. Esto viéndolo en general, ¿verdad? Porque aquí también entramos en el tema, si yo ciudadano tengo una actividad económica y depende de esa actividad económica y de la figura en la que yo tenga mi actividad económica, si soy una persona física, una persona jurídica o si soy asalariado, ¿qué entra ahí, verdad? Si soy una sociedad anónima, ¿qué entra ahí? Porque cada uno tiene sus particularidades. Entonces, esa capacidad contributiva se va a dar en función de 3 indicadores especiales. Un indicador de ellos es la renta utilidades. ¿Qué es eso? Lo que yo genero. ¿Cómo lo genero? Producto de una actividad económica o producto de también mi salario. Aquí el impuesto más relacionado con esa renta utilidad es el impuesto sobre la renta precisamente y se va a pagar en función de lo que se gana. Depende de las utilidades de esa persona física o jurídica y del régimen en el que esté, así es como va a pagar. Lo mismo sucede con los salarios. En este momento, los salarios menores a 840,000 colones no están gravados con impuestos sobre la renta. Entonces, por eso es pagar en función de lo que gano. Y una primera característica de este es que es directo, porque está relacionado precisamente con ese ingreso de esa persona o de esa empresa.
Otro indicador es patrimonio. Si bien en nuestro país no hay un impuesto específico al patrimonio, hay ciertos impuestos que gravan lo que poseemos. Entonces, en este caso, un ejemplo sería el impuesto sobre los bienes inmuebles y yo pago en función de lo que tengo. Por ejemplo, también el impuesto, llamado de alguna forma el marchamo, ¿verdad? Conocido comúnmente. La parte tributaria de ese impuesto es el impuesto a la propiedad del vehículo y va a estar relacionado con el valor de ese vehículo, el valor fiscal, depende de sus características. En el caso del consumo, es lo que nosotros compramos, en términos muy sencillos. ¿Cuál impuesto está aquí relacionado? El impuesto al valor agregado. Si yo voy y me compro 3 pantalones, si yo voy y compro una computadora o si compro un par de tenis, lo que yo consuma. Y en este caso, ese impuesto lo pagamos precisamente en función de lo que consumimos. Y aquí, por supuesto, dependiendo de nuestras capacidades económicas. No es lo mismo que yo me compre un pantalón a que me compre 3, y no es lo mismo que ese pantalón sea de una marca X que sea carísima, ¿verdad? Si mi capacidad económica es para comprarme un pantalón de 50,000 colones, pues sobre ese monto voy a pagar el impuesto correspondiente. En cuanto a la imposición a renta utilidades, tenemos que está estructurada por renta producto. Grava el producto periódico que proviene de una fuente, de esa actividad económica. El tipo de imposición es cedular. Ahorita vamos a ver que se crearon cédulas, sobre todo con la nueva reforma. Y el criterio de sujeción es que es de fuente territorial. Esa fuente o que sea territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo que se produce aquí en Costa Rica. Con la reforma fiscal, esta es una primera introducción, se creó una cédula más, que es la cédula de capital, rentas, ganancias y pérdidas de capital. Entonces, en este momento, la imposición que tenemos a nivel de impuestos sobre renta utilidades sería, en el caso de los residentes, tenemos la fuente, que es la actividad lucrativa. Eso va dirigido a personas físicas, jurídicas y entes sin personalidad, y aquel impuesto es el impuesto a las utilidades. Tenemos otra fuente, que sería el trabajo, y en este caso el impuesto que tenemos es salarios, pensiones y jubilaciones, siempre y cuando cumplan con los parámetros que están establecidos para este tipo de impuesto. La otra fuente sería capital, y aquí tenemos el impuesto a las rentas, ganancias y pérdidas de capital. Para los no residentes tenemos entonces remesas al exterior. Esas son las 4 cédulas que tenemos en este momento para renta utilidades. Lo que les decía del impuesto al patrimonio, en general en Costa Rica no hay un impuesto global que vaya a gravar el patrimonio, sino que tenemos el nuevo impuesto de rentas al capital, tenemos los impuestos a los bienes inmuebles, que esos son administrados por las municipalidades, tenemos el impuesto a la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones, y el impuesto solidario, que es un impuesto muy específico. Este impuesto es para casas llamadas de lujo, y su fin específico es para dotar de vivienda digna a familias en pobreza extrema. Entonces, aquí dependiendo de nuestras condiciones, así son los impuestos que nos corresponde pagar. El consumo, aquí tenemos que es la imposición al consumo de bienes y servicios. Ese es un indicador de esta capacidad económica. Y vamos a tener la imposición general al consumo, que va a gravar por regla general el consumo de bienes y servicios, sobre todo con la reforma fiscal que pasamos al IVA. El IVA viene a gravar en su mayoría, por regla general, todos los bienes y servicios. Quedan algunas pocas excepciones que lo van a ver cuando estén en el tema del impuesto al valor agregado. Y también tiene una imposición específica al consumo, como por ejemplo el impuesto a los combustibles, el selectivo de consumo, en el caso de los cigarrillos y los vehículos, y el impuesto a las bebidas alcohólicas. Sobre todo en consumo, son artículos que no son de consumo masivo, ¿verdad? Son algunos lujillos que nos damos por ahí, por ejemplo, en el caso de las bebidas alcohólicas. Entonces, esto sería la imposición en cuanto a consumo.
Los ingresos del Estado, ¿de dónde provienen? Principalmente los ingresos del Estado en una economía sana, lo más sana posible, debe venir de los tributos. Y los tributos van a estar divididos en impuestos, en tasas y en contribuciones especiales. Otro ingreso del Estado es el crédito público, que aquí es donde tenemos un rubro muy grande, los préstamos. También hay ingreso que es donaciones. Y aquí, por ejemplo, nos han dado donaciones en especie, llave en mano, por ejemplo, el Estadio Nacional y el Puente de la Amistad. El detalle de los tributos. Vamos a ver esos tributos en específico, qué es impuesto, qué es tasa y qué es contribución especial. Como les decía, los impuestos tienen que ser aprobados por ley. De hecho, ellos se llaman Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado. Eso es muy importante siempre tenerlo claro. Los impuestos, entonces, son el medio para financiar los servicios públicos. Estos se pagan en general, por decirlo de alguna forma, sin que yo reciba algo directamente a cambio. Yo específicamente, ¿verdad? Porque van destinados a satisfacer las necesidades públicas en general. El destinatario es la comunidad. Aquí un ejemplo es el impuesto sobre la renta. Las tasas son un tributo que se paga al Estado por la prestación directa de un servicio público. Estas se pagan a cambio de algo. Entonces, por eso es que es esa diferencia entre impuestos y tasas. Porque en las tasas podríamos decir que yo tengo un beneficio directo, un servicio directo. En este caso, tengo un servicio público que es divisible. Por ejemplo, la recolección de la basura. Lo que yo le pago a la municipalidad es una tasa. Y sí, efectivamente, también satisface necesidades públicas, pero el beneficio lo tengo más cercano. Las contribuciones especiales principalmente son para realizar obras públicas. Satisfacen necesidades de una población específica para ciertos individuos. Entonces aquí es un poquito todavía más divisible. Por ejemplo, si hay que hacer una carretera porque hay un pueblo muy lejano y no tiene ingreso o acceso al centro de la ciudad, entonces en algunas ocasiones puede ser que a los miembros de esa comunidad se les cobre alguna contribución especial. Aquí hay un ejemplo por el uso del espectro radioeléctrico, también los peajes cuando ya la carretera está en manos del Estado, podríamos decir que es una contribución especial, porque yo en vez de irme por otro camino más largo, paso por la carretera nueva y pago el peaje y es más rápido llegar. Entonces tengo un beneficio. Entonces tenemos tributos divididos en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Características de los impuestos, como se los decía, se crean siempre mediante ley, se establece la obligación de que todos debemos contribuir con el gasto público y que esa contribución en la medida de lo posible sea lo más proporcional y equitativa, ¿verdad? Y aquí hay una serie de condiciones y consideraciones que se tienen a la hora de establecer los impuestos. Tributos que administra la tributación. Alrededor de 17, 18 impuestos y se van a pagar, depende, como les decía, de nuestra actividad económica y del tipo de figura que tengamos a la hora de ejercer una actividad económica. Los impuestos indirectos son aquellos que se gravan por regla general, independientemente de lo que la persona tenga de ingreso o de su capacidad contributiva. Aquí, por ejemplo, el impuesto al valor agregado. Ese lo pagamos todos por igual. Si una persona gana 1 millón de colones y compra un televisor, paga el 13%. Si una persona gana 300,000 colones y compra el mismo televisor, igual paga el 13%. Dentro de los indirectos tenemos, aparte del IVA, que es el más general, el selectivo de consumo, impuestos específicos como el de bebidas alcohólicas, el de bebidas envasadas sin contenido alcohólico y jabón de tocador, el impuesto único a los combustibles y el impuesto a los productores de tabaco. Los impuestos directos, esos sí están relacionados con lo que generen producto de la actividad económica. En este caso tenemos el impuesto a los ingresos y las utilidades, el impuesto al salario y la jubilación. Aquí van a haber parámetros, cuando estén viendo estos dos temas, hay parámetros para ver o definir si me toca pagar o no. ¿Y qué me toca pagar
y qué porcentaje según mi condición, ¿verdad? Por eso es un impuesto directo. Habrán salarios que no tienen que pagar ni un colón de impuestos, habrán salarios que pagan el tramo del 10%, otros que pagan el 15%, y si el salario es más alto, pagará del 20 al 25%. Entonces, por eso es que se llama impuesto directo, porque va específicamente sobre esa capacidad, ya sea en utilidades, los ingresos, los salarios. Otro impuesto directo es el impuesto a los vehículos, que les decía anteriormente, depende del vehículo y el valor de ese vehículo, así va a ser el impuesto que tiene que pagar. El impuesto solidario a las casas de lujo, el impuesto a las personas jurídicas, que es muy específico, el impuesto sobre el traspaso de bienes inmuebles y también sobre la transferencia de vehículos, automotores, aeronaves y embarcaciones. Tenemos otro tipo de impuestos, por ejemplo, a los casinos y las salas de juegos. Ese es un impuesto que solamente este tipo de contribuyente va a pagar. El timbre de educación y cultura, el timbre de salida del territorio nacional. Cuando una persona nacional o extranjera que vino a pasear a Costa Rica sale de Costa Rica, le corresponde pagar este impuesto. Hay uno que se paga a nivel de salida por medio terrestre y otro a nivel de salida aérea. Tenemos el canon de reserva del espectro eléctrico, la contribución especial para fiscal de Fonatel y el impuesto sobre los rendimientos y ganancias de capital de los fondos de inversión, que ese es un impuesto que también se creó con la reforma fiscal. ¿Qué hace nuestro Ministerio de Hacienda? Recauda y administra los impuestos que pagamos los ciudadanos en Costa Rica. Como les decía ahora, elabora el presupuesto público del gobierno central, que es una de las labores más importantes, defender ese presupuesto para que sea aprobado para los diputados, para que las instituciones puedan tener los recursos para poder cumplir con los fines para los que fueron creadas, para que ellas puedan invertir esos recursos. Realiza las negociaciones de índole económica y financiera, y aquí ustedes podrán ver ahora muy recientemente en las noticias el tema de los canjes de deuda, buscar la forma en la que se pague un poco menos de intereses o que se alarguen los tiempos para que la situación económica no sea tan terrible como está, ¿verdad? Entonces, esa es una función muy importante del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda está dividido en dos grandes viceministerios, la parte de ingresos y la parte de egresos. En egresos vamos a encontrar la tesorería, la contabilidad nacional, por ejemplo, y en la parte de ingresos vamos a encontrar aquellas dependencias que están más relacionadas precisamente con el cobro de impuestos. Y aquí tenemos a la Dirección General de Tributación, que es la encargada de percibir y fiscalizar los tributos internos. Está orientada a facilitar el cumplimiento voluntario. Por eso Tributación pone a disposición de los contribuyentes diferentes mecanismos, diferentes herramientas para poder facilitar el pago de los impuestos. Aquí tenemos recientemente desarrollada la plataforma Travi. Esa plataforma es para gestionar trámites virtuales. Entonces, ahora, producto de la pandemia, y ya era un tema que estaba en proceso, con el cierre de las administraciones hacia el público, se aceleró un poco, ¿verdad? Este proceso que les decía que ya estaba vislumbrándose, gestionar los trámites de forma virtual. Entonces, ya el contribuyente no tiene que apersonarse a una administración. Hay un sistema también para solicitar citas y, por supuesto, que la plataforma de la Administración Tributaria Virtual, ATV, que es en línea, no como EDI. Si algunos recuerdan el programa EDI, que hay que descargarlo y había que hacer todo un proceso. Antes, cuando había que ir a la administración por un CD, entonces es un proceso más engorroso. ATV no. ATV en línea podemos presentar las declaraciones de impuestos. Ahí nos inscribimos, primero hay que registrarse como usuario, ¿verdad? En ATV, después nos inscribimos, ahí mismo modificamos y nos desinscribimos. Para hacer esos trámites ya no tenemos que ir presencialmente a la administración tributaria. El pago se hace a través de conectividad. Entonces, aquí Tributación
va buscando cada vez mecanismos más sencillos para poner a disposición del contribuyente para facilitarle este cumplimiento voluntario. Bueno, ya no tenemos que ir a hacer la fila al banco, ya no tenemos que estar llenando formularios, cuando los formularios en algún momento se vendían, aquellas hojas blanquitas con celestes llenas de cuadritos, no, ya ahora todo eso lo podemos hacer en línea. Entonces eso es muy importante. Además, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Tributación, pone a disposición dentro del sitio web, dentro de la página del Ministerio, un apartado donde hay ayudas audiovisuales. Ahí pueden encontrar manuales, pueden encontrar videos paso a paso, guías rápidas para poder cumplir con todos los trámites tributarios. La Dirección General de Aduanas es la encargada de controlar todo el comercio internacional. Lo que entra y sale de nuestro país está orientada a preservar principalmente la vida humana, animal y vegetal. ¿Verdad? Que no entre al país un producto que venga contaminado, un producto que vaya a convertirse en un producto pública. Por ejemplo, hace unos años ya venían en camino unos juguetes. Los juguetes, la pintura tenía plomo. Si eso llegaba al mercado y a las tiendas, se iba a convertir en un problema de salud pública porque los chicos se iban a intoxicar. Entonces, inmediatamente Aduanas detecta estas irregularidades y las para que no lleguen al comercio. Fiscaliza la aplicación de aranceles. Los aranceles son los impuestos que se pagan a nivel de aduanas. Cuando importamos un producto, hay que nacionalizarlo y hay una serie de impuestos que hay que pagar. La Dirección General de Hacienda es el ente asesor del Ministerio de Hacienda en materia fiscal y promueve la adopción de una política de ingreso sostenible. Eso que les decía ahora, por ejemplo, del canje de deuda. Tenemos también la Dirección de la Policía de Control Fiscal. Ella brinda servicios de prevención, investigación e inspección para determinar infracciones y delitos fiscales. Ustedes verán en algunas noticias donde la Policía de Control Fiscal realizó operativos especiales y logró incautar mercancías que venían de contrabando. Y aquí también es un tema muy importante cuando nosotros compramos, que seamos muy conscientes de la procedencia de ese producto, porque por ahorrarnos unos colones, ¿verdad? El pago de los impuestos, que nos salga más barato, no tener la certeza de dónde proviene ese producto nos puede repercutir en un problema de salud pública. En algún momento el director de la Policía de Control Fiscal nos contaba de un licor nacional muy común que fue incautado, era una mercancía de contrabando. El contenido alcohólico de ese licor, de esas botellitas, es tan alto que si una persona se lo toma, se puede quedar ciega. Entonces, eso es precisamente el tema, no solamente el problema a nivel fiscal y toda la repercusión que tiene en los ingresos del Estado, sino el problema que nos puede causar a nosotros como ciudadanos, como consumidores. Y aquí hay mucho, ¿verdad? Para dar ejemplos, las medicinas, hay medicinas que personas inescrupulosas venden, que no pasan por los controles ni del Ministerio de Salud y menos de Hacienda si son importadas, y al final de cuentas no son medicinas, ¿verdad? Más bien nos van a causar un problema de salud. Entonces, eso es muy importante. Tenemos 10 administraciones en el país. En el caso de San José, donde hay mayor cantidad de contribuyentes, tenemos la administración en el oeste y la administración del este, y hay una en cada provincia. También tenemos la administración de zona norte y la administración de zona sur. Y aquí podríamos también tener esa plataforma de recursos que pone a disposición el Ministerio de Hacienda para tramitar, como el caso de Travi y el caso de ATV. También tenemos el call center para poder atender consultas tributarias. Tenemos también una dirección de grandes contribuyentes nacionales. Ellos se encargan de darle una atención mucho más personalizada a estos contribuyentes. Grandes contribuyentes aportan alrededor del 70% de la recaudación del país. Sobre ellos pesa esa mayor recaudación. Como les decía, reciben una atención más personalizada. Hay un gestor que está dándoles un apoyo constante a ellos, monitoreando también que paguen al día sus impuestos. Su objetivo es mantener un control eficaz, eficiente y económico de los contribuyentes y potenciales contribuyentes, que significan
que tienen una mayor significación fiscal a nivel del país, ¿verdad? ¿A fin de qué? De comprobar y mejorar ese cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y acá, esta es una de las campañas que hace el Ministerio de Hacienda precisamente para recordarnos a nosotros, tanto ciudadanos como contribuyentes, que es importante solicitar el comprobante electrónico. Ahora que estamos hablando de factura electrónica, pasamos de las facturas en papel. En general, los contribuyentes en su mayoría deben estar entregando comprobantes electrónicos, factura o tiquete. Ese documento nos garantiza que el dinero que estamos pagando efectivamente llegue al Estado. En el caso de la factura electrónica, siempre nos van a pedir, para que ustedes lo tengan ahí anotado como un tip, porque a veces somos muy cuidadosos, ¿verdad?, de nuestros datos. La factura electrónica tiene 3 campos obligatorios, que son el nombre de la persona que solicita la factura, el número de cédula y el correo electrónico. Entonces, por eso es que siempre vamos a ver, si usted necesita una factura electrónica, avísenos antes. En el caso del tiquete, esos rubros no están contemplados. Si yo voy a respaldar gastos porque tengo una actividad económica, el documento por excelencia es la factura electrónica. El tiquete no nos sirve para comprobar gastos. Vamos aquí a hacer una pausita para ver un último video. Ok, les comento que estos videos son una serie de 8 videos que tienen mensajes cortos, tributarios de diferentes temas, incentivar el solicitar la factura, usar los sitios tributarios, el portal del Ministerio de Hacienda, tener cuidado con las estafas. En este caso tenemos el de contrabando. Hay un video que también habla del cuidado de los bienes públicos y la inversión que se hace a nivel de bienes públicos. Estos videos se proyectaron en algún momento, en el 2018 si no me equivoco, en el programa La Pensión durante la Semana de Educación y Cultura Fiscal. Los viernes se estuvieron incluyendo estos mensajes en el programa y tenemos los extractos de los videos para poder compartirlos en actividades de capacitación, en talleres y también con los estudiantes. Están disponibles en el canal de YouTube del Ministerio de Hacienda. Entonces, si ustedes los revisan y los quieren utilizar como un recurso para apoyar el tema tributario en las aulas, pueden hacerlo con toda la libertad. Oiga, Arturo. Oh. ¿Y estas galletas de dónde las sacó? ¿Son nuevas? Ah, para que vea. Se las encargo a un amigo. Son buenísimas. Además, seguro ahorita llega porque le cargué más. Oiga, dígame una cosa. En serio, ¿de dónde sacó ese otro sillón? Tutu. Oye, casi le digo, el famoso valija. Vamos a ver qué tenemos para hoy. Bueno, hoy traigo queso, galletas, queso. Ay, ¿qué tal? Oiga, ¿usted qué? ¿Vende eso así como quien dice de puerta en puerta? No, bueno, solo amigos y contactos como Tuto. Ah, o sea que usted no lo vende así en un negocio como este, ¿no? No, como le dije, solo amigos y a Tuto. Ya. Eso me compra. Voy con las galletas. Bien, ahí estamos. Nos estamos hablando. Traigo Tuto. Ahí me avisa si ocupa algo más. De una manera. Nos vemos. Bueno. Uno se despide, oye. No. Date vos. Esas galletas son de contrabando. Shh, cállese, Azucena, ¿cómo va a decir eso? ¿La van a oír? Y sí, a mí qué me importa, mejor. Usted no ve las noticias. No lee el periódico que vende. No, ¿para qué? ¿Para qué? ¡Uy, santísimo! Arturo Camacho, esos productos, esas cuestiones así de contrabando, lo pueden meter en un problema de salud, ¿usted sabía? Se puede intoxicar, le puede pasar algo, ¿no ve que eso no pasa por las revisiones de aduana? No paga los impuestos que le toca. No exagere. No exagere. No se da cuenta que en realidad están en riesgo hasta los estudios de mis hermanillos. Porque la gente que hace eso hace que haya menos plata, entonces no hay becas ni hay plática para los comedores escolares. Bueno, ya está bien, perdón, no lo vuelvo a hacer. No,
sí, no lo vuelvo a hacer. Tate mal le vale, o yo. Hay que hacer lo correcto, cholo. ¿Por qué cree que Isidoro tiene este rótulo pegado ahí? Porque a él le gusta lo legal, como debe ser. Porque a él le costaron las cosas en la vida. A esa gente hay que denunciarla, o yo. Señor. Bueno, ya, duro. Elija bien. Ministerio de Hacienda, porque Costa Rica somos todos. Bueno, como pueden ver, esos son videos bastante cortitos con un mensaje muy directo, pero que nos puede servir como una herramienta, un recurso para poder introducir el tema tributario con los chicos, dependiendo de lo que estemos viendo. Voy a ingresar a la página del Ministerio de Hacienda para hacer una pequeña navegación en el portal del Ministerio de Hacienda y que ustedes tengan una visión de dónde están los temas tributarios. El portal del Ministerio de Hacienda es un portal corporativo, por lo tanto aquí está toda la información que tiene que ver con el Ministerio de Hacienda. Tenemos muy importante esta marquesina que está cambiando, por ejemplo, que les mencionaba, la charla del Travi, en este momento está aquí disponible para que ustedes la vean cuando tengan tiempo. En esta marquesina se van a estar publicando temas de interés o cambios que sea necesario comunicar de forma inmediata. Tenemos acá arriba una serie de iconos que nos van a enviar a temas relevantes. Para no andar perdidillos en la página, aquí hay temas importantes. Por ejemplo, en este momento, comprobantes electrónicos. Dependiendo de cómo estemos en ese momento, estos iconos cambian. El año pasado, cuando entró en vigencia el IVA, precisamente, había un icono aquí solamente de IVA. De momento se mantiene comprobantes electrónicos, que es un tema que vamos a seguir trabajando y que está cambiando también, ¿verdad? Tiene ciertos ajustes. Vamos a entrar acá. Vamos a bajar un poco. Acá tienen el calendario, aquí vamos a ver las fechas de pago de los impuestos, tenemos iconos más utilizados, aquí tenemos un icono muy importante que es la situación tributaria. Esto es una primera mirada a la situación del contribuyente, entonces es importante que nosotros, y que cuando les expliquemos a los chicos, ellos sepan que esta herramienta es la que nos va a decir cómo está nuestro contribuyente en ese momento. Voy a darle clic, no voy a ingresar cédula, pero sí para que ustedes vean qué es lo que nos pide. Si es persona física, si es persona jurídica, si es una persona que tiene un número especial tributario, un NITE, o si es un extranjero que ya tiene su DIMEX. En el caso de la persona física, si le damos clic, nos va a desplegar el espacio para poder digitar el número de cédula. Si no lo tenemos, entonces con el nombre y los apellidos. Y un comprobante acá de que somos efectivamente una persona y no es una maquinita que nos está llenando el sitio. Cuando nosotros le llenamos los datos, ella nos va a decir en qué régimen está inscrito ese contribuyente, si está inscrito, si está desinscrito, en qué fecha se inscribió y en qué fecha se desinscribió, cuáles son los impuestos a los que está afectos. Si es una persona jurídica, nos va a decir si tiene representantes legales y si tiene alguna omisión de declaraciones, nos va a indicar y nos va a indicar también si está moroso, o sea, si no ha pagado algún impuesto. ¿Y qué tipo de factura tiene? En este caso, los contribuyentes ya todos tienen que estar utilizando factura electrónica, excepto el régimen de tributación simplificada, en algunos casos especiales, pero también ahí el sistema hay una casilla donde nos indica qué sistema que está bajo el sistema de facturación electrónica. Entonces, esto es muy importante porque es una primera herramienta que nos dice cómo está la situación de ese contribuyente. Aquí encontramos también el sitio de ATV, que es la Administración Tributaria Virtual, y vamos a irnos a la parte superior donde encontramos servicios tributarios. Como les decía, es un portal corporativo, así en grandes rasgos. Del lado izquierdo ustedes van a encontrar información general, misión, visión, quiénes son nuestras autoridades, algunos estudios fiscales, normativa, etcétera. Tenemos también el icono del Facebook, el canal de YouTube, el canal de Twitter. Aquí es importante porque se publican comunicados y cápsulas específicas sobre temas tributarios o sobre avisos para el pago de los impuestos. Pero la información tributaria la vamos a encontrar en un subsitio que sería servicios tributarios.
Acá le damos doble clic y esperamos un momentito que el sistema nos muestre un segundo menú. En este menú vamos a encontrar toda la información relacionada con los impuestos. Entonces tenemos gestiones más frecuentes y aquí encontramos la ley de alivio fiscal que se aprobó producto de la pandemia, ¿verdad? Aquí tiene unos parámetros, unos beneficios que tienen los contribuyentes, sobre todo en la prórroga del pago de los impuestos, ¿verdad? Eso es muy importante tenerlo claro. No es que se eliminaron, es que se corrió la fecha de pago. ¿Okay? Solamente en el pago de los arrendamientos es que no se cobra el IVA. Tenemos la parte de inscripción, modificación y desinscripción en el registro único tributario. Acá le vamos a dar clic. Antes de inscribir un contribuyente y sobre todo pensando en la formación de los estudiantes, esta es una parte muy importante para que conozcan. Aquí vamos a encontrar información básica de la inscripción, la modificación y la desinscripción. Entonces, por ejemplo, acá viene inscripción y nos dice persona física y jurídica y entidades con actividad económica. Personas jurídicas inactivas. Okay. Tenemos el apartado de modificación de datos y el apartado de desinscripción. Aquí abajito vamos a encontrar las declaraciones, la declaración de inscripción, de modificación y desinscripción. Entonces, antes de inscribir un contribuyente o de realizar una modificación, es importante que nosotros conozcamos cómo es ese formulario, cuáles son los apartados de ese formulario. Voy a darle clic nada más para que ustedes lo vean. Esto se hace en línea en el portal ATV, la Administración Tributaria Virtual. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan las casillas y cuál es la información que requieren tener a mano. El formulario cambia a nivel visual, pero las casillas son las mismas. ¿Okay? Nuevamente, en servicios tributarios, la parte donde están todos los impuestos descritos es en en información de impuestos. Acá le vamos a dar clic y vamos a encontrar la lista de los 18 impuestos que administra tributación, cada uno con su normativa, con sus tarifas y otras informaciones. Por ejemplo, vamos a ir al impuesto sobre el valor agregado. Le damos clic. Cada uno de ellos, si lo seleccionamos, va a ir desplegándonos la información. Ok, entonces, con respecto al valor agregado, vamos a encontrar preguntas y respuestas tributarias, vamos a encontrar las tarifas del impuesto, los créditos fiscales, cómo se confecciona la declaración, el fundamento legal, que es muy importante, y generalidades del impuesto. En este caso, yo voy a entrar a tarifas para que ustedes vean cuál es la información que está acá disponible, porque la página en realidad es un recurso muy valioso y muy rico a nivel de toda la parte tributaria. Aquí encontramos el que quiera darse el tiempito de revisar la página. Dentro de cada uno de los apartaditos va a encontrar, como le digo, videos. Entonces es una página que nos permite en alguna medida hacer y aquí está la información pues más vigente. Entonces aquí tenemos un resumen con las tarifas del impuesto sobre el valor agregado, que está grabado el 13%, que está grabado el 4%, que está grabado al 2%, al 1%, y tratamientos especiales. Ok, nos devolvemos y vamos a irnos al fundamento legal. Acá tenemos entonces todos lo que ha salido a nivel del IVA. Tenemos, por supuesto, la ley, los reglamentos, siempre el código de normas y procedimientos tributarios, que va a estar siempre ligado a todos los impuestos. Y si hay algún decreto o algún reglamento que ha ido saliendo para aclarar ciertos temas o términos a nivel del impuesto sobre el valor agregado, también lo van a encontrar acá. Todos los que son celestes, donde pasamos el mouse, ¿verdad? Van a encontrar que tiene
para darle clic y nos lleva a otra información. Entonces eso es importante que lo conozcan. Vamos a devolvernos siempre en servicios tributarios. Otro tema muy importante a nivel de contable, ¿verdad? Y los que están llevándole todo el tema tributario a los contribuyentes y formando a los estudiantes, las infracciones y sanciones. En el apartado de infracciones y sanciones vamos a encontrar un resumen de las infracciones y sanciones que están vigentes en ese momento, pero también encontramos un histórico de las sanciones. Entonces, en este momento yo voy a entrar al resumen de infracciones. Igual, él nos va a desplegar un archivo en PDF que ustedes pueden descargar. Vamos a darle tiempito al sistema que está un poquito lento. Entonces, acá, en el resumen de infracciones y sanciones, vamos a encontrar las que están vigentes en el año 2020 y el histórico. Entonces, al dar clic, vamos a encontrar este documento donde vienen las principales infracciones. Por inscripción, modificación, el artículo 78, y aquí vienen los diferentes montos. En el caso de omisión en la presentación de declaraciones autoliquidativas, también vienen los montos. Estamos hablando del artículo 79. En el caso de estar morosos, que estamos hablando de la multa del 1%, ¿verdad? La morosidad, la sanción por morosidad. También tenemos otras infracciones, como la responsabilidad de terceros. Aquí vienen los montos, va de 1 a 3 salarios bases, o sea, de 450.200 a 1.350.600. La resistencia a las actuaciones de la administración, actuaciones de control, también aquí vienen las sanciones. La reducción del artículo 88, ¿verdad? Cuando pagamos y subsanamos de forma voluntaria y espontánea, entonces hay una serie de beneficios. Se reduce un poco esa sanción. ¿Qué pasa si no llevamos los registros contables al día? Esa sanción es de un salario base, entonces también aquí lo podemos encontrar. Estos son los montos vigentes, entonces son para el periodo 2020. En el caso de la no emisión de facturas que les hablaba ahora, que es una sanción bastante alta, la primera vez son 2 salarios bases, o sea, 900.400 colones. Tenemos el cierre del negocio, ahora cuando ya hay una reiteración en la no entrega de las facturas, los comprobantes electrónicos, que es el cierre del negocio por días, igual que estar omisos en las declaraciones, sobre todo la declaración del IVA, entonces también el cierre del negocio por 5 días. Es importante entonces que ustedes conozcan dónde pueden encontrar este resumen. Como les digo, este es el resumen del 2020, pero en la página acá mismo está el histórico. Este es el histórico desde el año 2013 al año 2019 de las diferentes sanciones. Por si en algún momento algún contribuyente pues está omiso en la declaración del 2018-2019 y tenemos que ponerlo al día. También dentro de servicios tributarios tenemos las herramientas electrónicas. Acá van a encontrar el EDI, el Declara. El EDI ya prácticamente su funcionalidad o su vida útil es relativamente corta porque prácticamente todo se está haciendo por ATV. Declara sí, Declara todavía se sigue utilizando para las declaraciones informativas. Y tenemos la ayuda audiovisual. Vamos a esperar que el sistema nos muestre la información correspondiente. Acá en la ayuda audiovisual vamos a encontrar entonces por temas diferentes recursos. En el caso de Travi, que es lo más reciente, vamos a encontrar una guía de trámites, vamos a encontrar la presentación que se realizó sobre el sistema, sobre la plataforma de trámites virtuales. Está grabada la charla,
tenemos la presentación y tenemos la charla. A nivel de ATV, de Administración Tributaria Virtual, tenemos guías rápidas, tenemos manuales de cómo registrarnos en ATV, tenemos manuales de cómo registrarnos ya como contribuyente en el Registro Único Tributario, cómo modificar la declaración del RUT, la 140 de modificación, cómo desinscribirnos, y tenemos también el manual del uso para el impuesto solidario. Tenemos videos paso a paso, en este caso, cómo crear una cuenta e ingresar a ATV, cómo autorizamos a un tercero. Es muy importante, ATV, la clave tiene que tenerla el contribuyente, y ese contribuyente tiene que autorizar al contador para que le haga los trámites tributarios. Ese documento, ahí se genera un documento de autorización. Eso es muy importante porque es el respaldo de que efectivamente ese contribuyente está autorizándolo a usted como contador para que le pueda hacer los trámites tributarios. A nivel de factura electrónica también tenemos material audiovisual, tenemos guías, tenemos escenarios para emitir un comprobante electrónico, el ABC del facturador, cómo se genera la llave criptográfica y una guía rápida, para poder utilizar la herramienta gratuita del Ministerio de Hacienda. Y por supuesto vienen también los manuales y los videos paso a paso. Para el registro de transparencia fiscal también hay recursos disponibles. Lo mismo para el impuesto al valor agregado. Aquí tenemos una herramienta para determinar la proporcionalidad y tenemos un manual para aplicar esa regla de proporcionalidad, así como una serie de videos tutoriales para llenar la declaración de 104 versión 2. En el caso de que sea una sola actividad económica o que sean dos actividades económicas. Y después la declaración hace un consolidado, entonces también hay un video al respecto. Para EDI, que ya es poco el uso de EDI, también para las declaraciones informativas y otros recursos acá. También está recursos en las preguntas tributarias. Entonces, con eso tenemos una navegación general un poquito rápida, pero sí para que ustedes tengan una ubicación de dónde están aquellos aspectos tributarios más relevantes en la página, sobre todo el uso del apartado del sitio de servicios tributarios. Entonces, en este momento concluimos con la presentación y damos el pase a doña Yenori o los compañeros si tienen alguna consulta, si hay alguna consulta en el chat. Bueno, compañeros, no sé si así me ven un poquito mejor. Me dijeron algunos compañeros que se me veía una luz media extraña ahora cuando inició el evento. Bendito Dios. Así damos por concluida la primera parte, que es la parte de contextualización. Como ustedes vieron, hemos tratado, en este momento tenemos 591 asistentes, pero en el proceso llegamos a tener 631 personas. Vamos a ver, ya yo tengo en mi poder la presentación. Más tarde, si Dios quiere, se las voy a estar pasando. Doña Daniela, lo que me han estado solicitando es el videíto, son los videitos. ¿Usted me los podría facilitar para facilitárselos a ellos? Sí, ahora lo que me preocupa, bueno, no sé por temas de peso, pero sí están disponibles en el canal de YouTube del Ministerio de Hacienda. Le puedo pasar el link para que los puedan bajar y en el caso del video de Abastos, ustedes pueden compartirlos por WeTransfer o OneDrive, porque sí es un poquillo pesadito, pero sí, claro, con muchísimo gusto nosotros les compartimos los videitos y aprovecho para también comunicarles que la otra semana es la Semana de Educación y Cultura Fiscal, es nuestra 17ª semana de Educación y Cultura Fiscal y vamos a tener una serie de eventos que también son de interés para los docentes porque se va a hablar temas, por ejemplo, TRAVI, vamos a tener ATV, llenado de la declaración de impuestos, entonces vamos a compartir con ustedes también ese cronograma de actividades para que lo puedan divulgar. Ok, perfecto.
Compañeros, un aspecto sumamente importante. Todas las innovaciones que se generaron a nivel de programas de estudio en materia tributaria, justamente están incorporadas en el nuevo programa de estudio de contabilidad, que dicho sea de paso les informo, ya fue aprobado por el Consejo Superior de Educación. Y en algún momento, como lo estuvimos viendo, lo estuvimos presentando, tuvieron la oportunidad de ver la estructura y es de conocimiento de ustedes que todo quinto año de ese nuevo programa de contabilidad está integrado por una subárea muy fuerte en materia tributaria. Y este recorrido que hace doña Daniela sobre toda la interfaz de la página del Ministerio de Hacienda es sumamente prudente y es sumamente oportuno, porque toda esa subárea quedó totalmente ligada a las disposiciones del sitio web que Hacienda vaya emitiendo. Vea, y ni siquiera, les voy a ser honesta, ni siquiera ese fue un tema que acordamos las compañeras y yo tratar. O sea, ese recorrido que les acaba de dar doña Daniela por todo el sitio web no fue algo que acordamos. Pero vea lo que es la vida. Curiosamente, a nivel de programa de estudio, sí quedó totalmente ligado. Algunos de ustedes han visto a nivel de programas de estudios un estribillo que dice según la normativa vigente. Elabore el ciclo contable según la normativa vigente. Ok, a nivel de toda esa subárea dice registre X impuesto según lo estipulado en el sitio web de Hacienda. Entonces, por ese lado, pues gracias a Dios que ya tienen ese conecte. En este webinario, por ser el primero, tuvimos una situación ahí un poco interesante con respecto a los permisos. Vamos a ver si don Renato y doña Maribel o don Randall nos pueden colaborar a ver si hay alguna pregunta para ver si puede ser expuesta y que doña Daniela o don Renato o doña Maribel le puedan dar respuesta. Lo importante y lo interesante de este proceso hoy es que todos estamos aprendiendo, compañeros, inclusive yo estoy aprendiendo y estoy muy agradecida con Dios por esta oportunidad. Así que doña Maribel, don Renato, Randall, no sé si pueden ver alguna consulta. No tenemos por el momento. ¿No tienen consultas? Ok, perfecto. Más tarde, si Dios quiere, ya la presentación de PowerPoint les va a estar llegando. Si Dios quiere, para el webinario de la otra semana, la dinámica de las preguntas y respuestas va a ser un poquito más fluida porque vamos a autorizar otros permisos a nivel del webinario para que sea inclusive el proceso más fluido. No sé si doña Maribel quiere decir algunas palabras. Como les comenté al principio, doña Daniela es la subdirectora, doña Maribel es la directora, o sea, es la jefa de doña Daniela. Así que doña Maribel, perdón, le abro un espacio. Muchísimas gracias, doña Yenori. Simplemente una aclaración. Daniela más bien es mi jefe, yo soy colaboradora de Daniela. Estamos a nivel de la Subdirección de Educación y Cultura Fiscal, entonces Daniela es la subdirectora. Tenemos una directora que en este momento no está presente, pero aparte de eso, agradecerles mucho la atención a todos, la disposición en estos temas que son de gran ayuda, como decía doña Yenori, para el desarrollo de las funciones ahora con los programas de estudio. Y esperemos ya en los próximos webinarios, en las próximas sesiones, ya poder compartir en este momento no hubo preguntas, ¿verdad? Esperemos que todo les haya quedado claro, que
que hayan concientizado esa parte de que todos debemos aportar a los gastos del Estado, de que es para el beneficio de toda la ciudadanía y de que todos en algún momento nos vemos beneficiados y que parte de esa estructura va a ser lo que sostiene nuestra sociedad, ¿verdad? Y el estado de cosas. Muchas gracias nuevamente y esperamos vernos, entonces sería el 29 de septiembre, Dios mediante. Perfecto, gracias, doña Maribel. Doña Maribel, entonces la directora es Billy Brenes. Sí, exactamente, doña Diana. Billy Brenes, la directora de Servicio al Contribuyente. Perfecto, las disculpas del caso, sí, se me fue, perdón, Ana Yancy, porque por aquí en este webinario está la hermana de Billy, perdón, Ana, se me chispoteó. Y quisiera que don Renato entonces nos dirigiera unas palabras también para que lo conocieran, porque en el transcurso de estos webinarios también van a tener el gusto de escuchar las exposiciones de él y las explicaciones de él. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Okay. Ok, como me están presentando, mi nombre es Renato Pacheco, yo trabajo en el Ministerio de Hacienda, específicamente para la Dirección General de Tributación y más específicamente para la Subdirección de Educación y Cultura Fiscal. Yo siempre he dicho que sobre lo que se fundamenta o sobre lo que se basa el Estado costarricense que nosotros tenemos en este momento y sobre el cual siempre nos hemos jactado de que vivir en un país que es una joya dentro de las joyas, aunque muchas veces muchos de nosotros no lo pensemos así, es la realidad. Nosotros, a partir, digamos, de la situación que está pasando en este momento el Estado, de alguna forma, de forma directa o forma indirecta, todos los ciudadanos nos vemos afectados. Entonces, es muy importante en este tema que se está dando a través del webinario y todos los diferentes talleres que se van a dar a través del webinario son de sumamente importantes. ¿Por qué? Porque ustedes, del conocimiento que ustedes tienen, van a adquirir tal vez algún conocimiento adicional, van a adquirir también un poco más de peripecia, digamos, en el sentido de la información que ustedes van a recibir. Igualmente, consulten y pregunten, porque nosotros siempre cuando damos las charlas le decimos a los muchachos que no tengan vergüenza en preguntar. No es que nosotros tenemos el conocimiento general, digamos, de que todos lo sabemos, no, porque puede ser que alguna cosa de lo que ustedes nos vayan a preguntar, tal vez en ese momento, tal vez nosotros no les podamos colaborar, pero sí, de alguna forma, dejarlo para poder nosotros atenderles esa consulta que ustedes nos hacen. Pero de parte mía, muchas gracias por la invitación. Y igual los voy a ver como en 3 de los webinarios, creo que en el impuesto sobre el valor agregado y en el impuesto de los ingresos y utilidades. Sí es importante que esto se basa sobre la ley 9635. El documento que dijeron al principio era el expediente sobre el cual se fundamenta la ley 9635, que de alguna forma la vamos a tratar de ver a través de los 2 primeros títulos, que tiene que ver con el título primero, que tiene que ver con el impuesto al valor agregado, y el segundo título con el impuesto a las utilidades. Entonces, de parte mía, muchas gracias y los espero la próxima que me toque a mí, participar en el webinario en esos dos temas. Gracias. Don Randall, sí. Don Randall Delgado, no sé si hay algún otro tema que abordar. Doña Daniela, no sé si hay algún otro tema que abordar. Si no, yo creo que de parte mía sería todo, más que agradecer el espacio, el tiempo, agradecer algunos comentarios que me están mandando por el celular. Muchas gracias, muy amables, muy gentiles. Daniela, Maribel, Renato, reciban las felicitaciones de muchos de los profesores de contabilidad del país. Están muy contentos. Uno de los comentarios que me enviaron que me gustó mucho fue que es como muy pedagógica, ¿verdad?
y eso me hace sentir pues bastante bien, porque nosotros somos docentes, ¿verdad? Y cómo nosotros transmitimos eso a nuestros estudiantes, pues a través de una herramienta que definitivamente tiene que ser muy pedagógica. No sé si hay alguna otra consulta, don Randall, quedo a disposición suya. Doña Yenori, pues por nuestra parte, con mucho gusto. En realidad, como les decía, este tema, los temas tributarios, en realidad, pues, ustedes porque son contadores y no tienen otra opción, pero en realidad son temas que generalmente, pues, no tienen una sonrisa en la cara, ¿verdad?, de aceptación, pero son temas que nos corresponden día a día, como les decía, y tratamos en la medida de lo posible de que sean sencillos y que sean digeribles, ¿verdad?, porque los temas son en alguna medida complejos, pero con muchísimo gusto agradecerles nuevamente por el espacio, a los docentes, ahí sí yo también en el chat, algunos docentes que nos piden charlas para los estudiantes, me están comunicando que la están viendo, entonces agradecerles con mucho gusto, nosotros en la mejor disposición de compartir el conocimiento para que lo trasladen a los muchachos y también para que tengamos la información lo más actualizada posible de cara a cumplir efectivamente, a ejercer un cumplimiento voluntario adecuadamente. Eso es muy importante. La labor del contador es sumamente importante en este tema tributario, ¿verdad? En darle al contador, al contribuyente, todo el apoyo que requieran, y eso les demanda a ustedes pues estar capacitándose y estar, como les decía, viendo, revisando, rastreando todo lo que hay en la página. Ahora me preguntaban por las charlas. Hacienda está dando unas charlas que son abiertas a todo el público. Estas están quedando en la página donde les expliqué, en la parte de audiovisuales, y también en la marquesina hay un link para que puedan tener ingreso a la grabación, y ahí se están publicando porque más o menos cada semana o cada 2 semanas se están dando temas importantes. Entonces, para que ustedes estén pendientes de esas charlas, si no las pueden ver, por lo menos que en algún momento puedan ingresar a los links que están en la página. Ok, perfecto, compañeros. Entonces, de esta forma no me queda más que decirles: Dios los bendiga, bendiga sus familias, sus trabajos, proteja la salud de ustedes y de sus familiares. Así quedamos todos despedidos. Don Randall, le cedo el espacio para que cierre el evento. Muchas gracias a todos por participar. Los esperamos en el próximo webinario. Hasta luego.